Imagina que tienes todo lo que necesitas: familia, hogar, amor, y decides dejarlo todo por la promesa de libertad y riqueza rápida. Esto le pasó al hijo pródigo. Una historia de pérdida, orgullo y sobre todo, de perdón que aún hoy nos habla directamente al corazón. Imagina un joven lleno de sueños y ansias de libertad. Tenía un hogar seguro, un padre amoroso y un hermano que lo cuidaba. Sin embargo, su corazón estaba inquieto. Cada día que pasaba sentía un fuego interior que le decía: hay un mundo allá afuera que debo descubrir. No puedo quedarme encerrado en esta vida segura, aunque sea cómoda. Un día, con una mezcla de valor y temor, se acercó a su padre y dijo: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Quiero ir y vivir mi vida a mi manera». El padre lo miró con ojos llenos de amor y tristeza, porque entendía la decisión del hijo. A pesar del dolor, le entregó lo que pedía. Y así, con el corazón lleno de ilusiones, el joven partió hacia tierras lejanas, pensando que la libertad y la riqueza lo harían feliz para siempre. Al principio, la vida fue como un sueño: fiestas interminables, banquetes, música y risas que resonaban en la noche. Amigos nuevos, admiradores y aventuras sin fin llenaban sus días. Se sentía dueño del mundo. Caminaba por calles llenas de luz, vestía ropas finas y sentía que nada podría detenerlo. Pero los días felices pronto se desvanecieron. La riqueza se agotó. Los amigos desaparecieron. Las risas se apagaron. La soledad llegó como un peso que aplastaba su corazón. Se encontró en un país extraño, rodeado de desconocidos, sin nada que le perteneciera realmente. El lujo y la libertad se habían convertido en polvo, y la realidad era fría y cruel. Entonces llegó el hambre. Un hambre que no solo devoraba su cuerpo, sino que también arrancaba su orgullo. Trabajó cuidando cerdos, alimentando animales que olían a suciedad, mientras recordaba las mesas llenas de su hogar, el abrazo de su padre y las risas de su hermano mayor. Cada momento era un recordatorio de todo lo que había perdido. Sentado entre los cerdos, mientras miraba el pan que apenas alcanzaba para ellos, algo despertó en su interior. Una voz silenciosa dentro de él dijo: «Incluso los sirvientes de mi padre tienen pan suficiente. Y yo aquí muriendo de hambre. Volveré a él, le pediré perdón, aunque no merezca su amor». El joven se levantó, con el corazón latiendo entre miedo y esperanza, y comenzó el largo camino de regreso. Cada paso estaba cargado de dudas: ¿me recibirá, me mirará con desprecio o con odio? Pero también estaba lleno de un anhelo profundo: reencontrarse con el amor que nunca debió dejar. Mientras caminaba, recordaba cada detalle de su hogar: el olor del pan recién horneado, el calor del fuego en invierno, la risa de los niños jugando, las palabras sabias de su padre. Su corazón se llenaba de nostalgia, y al mismo tiempo de arrepentimiento. Pensaba en todo lo que había desperdiciado, en la arrogancia que lo había llevado lejos, y en cómo cada decisión lo había acercado a la ruina. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Su padre, que lo había estado esperando con paciencia infinita, lo vio desde lejos. Corrió hacia él, sin importar la distancia, sin importar su propia fatiga. Sus brazos se abrieron como un refugio seguro, y sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. El joven cayó de rodillas, incapaz de contener la emoción, y dijo: «Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre lo abrazó con fuerza y respondió: «Hijo mío, ya estás perdonado. Te he esperado y siempre te he amado. Vuelve a casa conmigo». Ese abrazo borró años de errores, borró la distancia, la soledad y la desesperación. Fue un recordatorio de que el amor verdadero no tiene límites, que la esperanza nunca se pierde y que siempre hay un camino de regreso. El hijo y el padre caminaron juntos hacia el hogar, y cada paso se llenaba de emoción, de lágrimas y de redención. La lección era clara: no importa cuán lejos nos hayamos alejado, siempre podemos volver, siempre podemos ser recibidos, siempre podemos empezar de nuevo.
La historia del hijo pródigo no solo nos habla de errores, orgullo y caída, sino de perdón, amor incondicional y esperanza eterna. Nos recuerda que la vida está llena de segundas oportunidades, y que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay luz esperando por nosotros.